Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad. De los pies a la cabeza, los huesos son el sostén de nuestro cuerpo y ayudan a darle forma. El cráneo protege el cerebro y le da forma a nuestra cara. La médula espinal, una ruta para los mensajes que intercambian el cerebro y el cuerpo, está protegida por la columna vertebral o espina dorsal. Las costillas conforman una cámara que alberga el corazón, los pulmones, el hígado y el vaso. La pelvis protege la vejiga, los intestinos y en las mujeres los órganos reproductivos. Si bien son muy livianos, los huesos son lo suficientemente fuertes como para soportar todo nuestro peso. Las articulaciones están presentes en las uniones entre dos huesos. Hacen que el esqueleto sea flexible. Sin ellas, el movimiento será imposible. Los músculos también son necesarios para el movimiento. Son masas de tejido elástico y resistente que tiran de nuestros huesos cuando nos movemos. En conjunto, los huesos, los músculos y las articulaciones, junto con los tendones, ligamentos y cartílagos, conforman nuestro sistema musculoesquelético y nos permiten realizar las actividades físicas diarias. Los huesos no trabajan solos, necesitan la ayuda de los músculos y las articulaciones. Los músculos tiran de las articulaciones, lo cual nos permite movernos. También ayudan a nuestro cuerpo a cumplir otras funciones para que podamos crecer y mantenernos fuertes, tales como masticar alimentos y transportarlos a través del sistema digestivo. Los músculos del cuerpo humano constituyen la mitad del peso corporal de una persona. Están conectados a los huesos por medio de tejidos resistentes, similares a un cordón, denominados tendones, que permiten que los músculos tiren de los huesos. Si movemos los dedos de las manos, podemos ver el movimiento de los tendones mientras trabajan. Todas estas razones hacen de nuestro sistema musculoesquelético una maravilla. ¿Sabía usted que los músculos y los huesos son parte fundamental de una correcta locomoción? Bueno, hoy estamos listos en el programa Los Investigadores Médicos para hablar de este sistema tan importante que incluso es fundamental conocer algunos detalles antes de nacer. Para ello, el doctor Jacobo Aguilar se encuentra listo. Es un gusto saludarle y darle la bienvenida. Hay una parte muy importante entre nuestros programas y es informar y divulgar y que obtengamos conocimiento. La formación del sistema osteomuscular, musculoesquelético, locomotor, es vital e importante. Y hemos incorporado para este programa todos los aspectos de las distintas disciplinas que tienen que ver con crecimiento y desarrollo. Para esta primera parte vamos a contar con la presencia de la doctora Hilda Mora. La doctora Mora es pediatra y además es neonatóloga. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, doctor. Bienvenida, mucho gusto de que estés con nosotros y que puedas participar en este programa divulgativo e informativo. Vamos entonces a arrancar con una parte muy importante y es la preconcepción. ¿Cómo debe estar la madre preparada para ya lanzarse a la empresa de concebir, de tener un hijo? Exactamente, o sea, idealmente pues la madre antes de la concepción debería estar preparada tanto nutricionalmente como emocionalmente, pues ese es un aspecto bastante importante porque si una madre está nutrida adecuadamente, entonces a la hora de la concepción pues vamos a asegurarnos de que el desarrollo del embarazo sea lo más óptimo posible. Cuando nosotros hablamos ya de una concepción en sí, pues vamos determinando, ¿verdad?, que ya la formación del sistema musculoesquelético inicia alrededor de la 4ª semana de edad gestacional. Ya podemos ver que a nivel de la 7ª semana pues ya podemos observar ciertas fibras musculares a nivel de miembros inferiores, ¿verdad? Idealmente pues cuando se da la formación del sistema musculoesquelético pues se van a desarrollar lo que son los somitas y los somitómeros. Las somitas pues es la formación de ese desarrollo muscular desde el área occipital hasta al área lumbosacra, ¿verdad? Y básicamente los somitómeros pues básicamente es cuando se da la formación de los músculos a nivel de la cabeza. Realmente es un aspecto bastante importante. Hay factores, ¿verdad?, que pueden venir a largo
por así decirlo mejor, a corto plazo, que puedan venir y tener algunos factores de riesgos que puedan influir en el desarrollo o la falta de desarrollo muscular, ¿verdad? Por ejemplo, si hay alguna noxa, alguna hipoxia a nivel intraútero, alguna insuficiencia placentaria, pues todo eso nos puede predisponer a que el feto en sí pues desarrolle una restricción del crecimiento intrauterino, y eso también puede afectar su sistema musculoesquelético. También nos podemos ir del otro lado si se trata de una madre con diabetes o una madre con diabetes gestacional, pues eso también predisponer a que se desarrolle más el tejido adiposo que las fibras musculares, ¿verdad? En este momento es importante, el índice de partos prematuros es alto en la región. Guatemala tiene alto índice. Sé que tú trabajas en una institución que ve muchísimo paciente. ¿Qué ocurre alrededor de estas condiciones? ¿Qué las precipita? ¿Cómo podrían prevenirse? Sí, realmente el índice de prematuridad pues cada vez pues se ve en ascenso, ¿verdad? Porque hay factores de riesgo que lo van a predisponer. Por ejemplo, o sea, podemos decir que hay tanto factores de riesgo materno, factores de riesgo básicamente placentarios, o factores de riesgo a nivel del feto, ¿verdad? Entonces, si hablamos nosotros de factores de riesgo materno, estamos hablando de que hay alguna predisposición materna, podremos decir algún tipo de enfermedad, puede ser una diabetes, o desarrollo de diabetes gestacional, hipertensión arterial. Si asumimos que ya todo va bien y nos estamos acercando ya a la etapa de la concepción y ya del parto, ¿qué ocurre en esos primeros 6 meses de vida? ¿Qué es lo que sigue imperando como consejo para que el niño se desarrolle adecuadamente en todo su contexto? Bueno, posterior al nacimiento, pues nosotros tenemos que determinar, ¿verdad? Si realmente obtuvimos un recién nacido prematuro, o de repente obtuvimos un hijo de madre diabética, que es un niño grande para gestacional. Y cuando nosotros nos estamos refiriendo al sistema musculoesquelético, podemos decir que un neonato, ¿verdad? Que neonato nos estamos refiriendo que es a los primeros 28 días después del nacimiento. Entonces podemos decir que si es un neonato prematuro, restringido, entonces quiere decir que si está restringido está por abajo del 10º percentil en relación a su peso y su talla y su circunferencia cefálica, y probablemente este niño pues tiene poco tejido adiposo, poco tejido muscular, y eso a la larga, a corto o mediano plazo, pues me puede predisponer a que pueda venir a desarrollar una osteopenia del prematuro, por ejemplo. ¿Cuál es la recomendación para esa parte de la infancia? En los primeros 6 meses de vida, pues lo ideal es que el lactante pues reciba una lactancia materna exclusiva. ¿Verdad? Ahora pues muchas mamás pues optan, ¿verdad?, por el trabajo, pues las fórmulas que hay en el mercado. Entonces, pero se ha visto de que ya la mayoría de fórmulas pues ya vienen adicionadas, ¿verdad? Ya vienen adicionadas con calcio, ya vienen adicionadas con fósforo, que es lo ideal para que se dé un adecuado desarrollo de los huesos. Pues exponer al niño al sol, ¿verdad?, para que sea como fuente de vitamina D. En ese momento pues son 6 meses de lactancia materna exclusivo. Eso también va a venir y que el niño pueda desarrollarse adecuadamente, porque la lactancia materna pues tiene todos esos requerimientos nutricionales adecuados que el niño necesita para ir creciendo adecuadamente. Si por ejemplo se trata de un niño prematuro menor a 34 semanas, lo único que podemos venir y decir es que menor a las 34 semanas los niveles de calcio y fósforo son menores, claro, ¿verdad? Entonces, lo que puede ahí venir es suplementarse la lactancia materna con fortificadores de la leche humana. Sería en ese caso nada más en que se puede fortificar. De ahí por lo demás, pues ya a los 6 meses, pues ya se realiza lo que es la lactación, ya es la introducción de los alimentos. Ajá, exactamente. Entonces, ya ahí pues ya obtenemos nosotros ya otra fuente de nutricional, y entonces ya empezar a introducir esos alimentos que yo sé que al niño pues le va a proporcionar un adecuado desarrollo, ¿verdad? Interesante toda esta parte, te agradecemos muchísimo. Tal vez una parte final que ya solo conlleve dar una recomendación en general para las madres y los cuidados que tenemos que tener hoy día para que estemos seguros de que los niños se están alimentando adecuadamente, sobre todo con todo ese ir y venir, las condiciones de tráfico, cambios a distancia, colegios, etcétera. Sí, la recomendación para las mamás, pues básicamente apelar a eso, ¿verdad? Que ya evitar que tengamos con nuestros hijos un estilo de vida sedentario,
porque ahora actualmente pues eso es lo que se maneja, mucho celular, mucho juegos a través de internet. Entonces ya no estamos como era antes, ¿verdad? Que actividad física para los niños, y tengan en cuenta de que la actividad física, eso va a fortalecer tanto los músculos como los huesos, ¿verdad? Y aparte pues mantener un estilo de vida saludable. Pues si el niño sale a jugar y todo, pues entonces recibe la luz solar, ya eso es fuente de vitamina D, entonces, y eso va a permitir que haya una adecuada absorción tanto de fósforo como calcio, ¿verdad? Y eso también venir y fortalecer los huesos. Eso tendrían que hacer, ¿verdad? Fortalecer una adecuada alimentación en sus niños y evitar un estilo de vida sedentario, sino que un estilo de vida saludable, porque no solo nada más es por el momento con sus hijos, sino que eso se va a trasladar hasta la etapa adulta, y evitar que a largo plazo pues el niño pueda desarrollar osteoporosis, ¿verdad? En su adultez, o que tenga fracturas por no haber tenido un estilo de vida saludable durante su niñez, ¿verdad? Te agradecemos muchísimo. Es una parte importantísima desde la concepción y los primeros años cuidarnos, y sobre todo ver que podemos hoy día prevenir, que en el futuro no tengamos, como bien decía la doctora, secuelas o consecuencias secundarias a no haber adquirido buenos hábitos conductuales y alimenticios. Continúe con nosotros. Dato importante. El aparato musculoesquelético comienza a desarrollar a las 13 semanas luego de la concepción. Los huesos se vuelven gradualmente fuertes y el tejido muscular comienza a desarrollarse. En el nacimiento, un recién nacido tiene aproximadamente 300 huesos. Los huesos están formados principalmente por colágeno, fósforo, sodio y calcio. A lo largo del programa estaremos conociendo la función principal del sistema musculoesquelético, pero a continuación le presento algunos detalles sobre los huesos. El esqueleto de un adulto tiene un total de 206 huesos diferentes, 32 dientes y una completa serie de otras estructuras que conectan cada uno de ellos entre sí. El ser humano nace con alrededor de 270 a 300 huesos. Conforme vamos creciendo, ciertos huesos comienzan a fundirse. En general, los huesos del cuerpo humano son bastante ligeros. No obstante, son muy pero muy fuertes, 5 veces más que el acero. La resistencia y sorprendente fuerza de los huesos viene de su composición. Están hechos de muchas células minerales, proteínas y también agua. Además, tienen dos tipos de tejidos, el tejido de hueso esponjoso y el de hueso compacto. El peso de todos los huesos del cuerpo humano equivale al 14% del peso total. El fémur es el hueso más largo del cuerpo humano, pero por otro lado, tenemos huesos que son realmente pequeños, como el estribo, que está en el oído, y mide apenas entre 2.5 y 3 milímetros. Compartimos ahora con usted unos consejos de salud, pero al volver estaremos hablando de la importancia de la alimentación para el buen funcionamiento de nuestro sistema musculoesquelético. Además, conversamos sobre la osteoartritis y la osteoporosis. Ya volvemos. ¿Necesitas medicinas a precios accesibles, sabores deliciosos y de alta calidad? PS Pharma es lo que estás buscando. La próxima vez que tus hijos se sientan mal, pide en tu farmacia los productos PS Pharma. Productos de calidad mundial a precios accesibles. PS Pharma. Siéntete bien. Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad. Me gustaría saber que usted nos sigue a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Los Investigadores Médicos. En esta parte del programa vamos junto a nuestra nutrióloga para que nos cuente cómo fortalecer nuestro sistema musculoesquelético. Como en todos los aspectos de la vida, la alimentación y nutrición es importante para mantener la salud de nuestros huesos. Así que el día de hoy hablaremos sobre la importancia que tiene alimentarnos de manera adecuada para mantener en óptimas condiciones nuestro sistema musculoesquelético. Recordemos que aunque las enfermedades del hueso tienen una etiología bastante compleja, podemos disminuir el riesgo de desarrollar estas enfermedades a través de una alimentación y nutrición balanceadas. La formación del esqueleto inicia desde la concepción, así que es de vital importancia que todas las mujeres embarazadas tengan una alimentación adecuada y no olvidemos el consumo de prenatales para garantizar la salud no solo del feto, sino también de la madre. En el periodo de lactancia materna,
Es importante también que la madre se siga alimentando de manera adecuada, tanto para su salud como para la salud de su bebé. Recalcamos la importancia de que el bebé tenga lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida y lactancia materna complementaria hasta los 2 años de edad. El periodo de embarazo y de lactancia puede ser riesgoso para la mujer. Puede ella aumentar su riesgo de desarrollar osteoporosis en una edad más avanzada si no cuida de su alimentación y si no asegura que está obteniendo los nutrientes que son necesarios para mantener su salud ósea. La otra etapa que sigue es la niñez y la adolescencia. Esta también es una etapa importante. Recordemos que aquí ocurre el crecimiento lineal y este crecimiento se debe a que hay formación de hueso. Así que debemos garantizar que nuestros niños y adolescentes también tengan una alimentación balanceada, que sea suficiente, que sea adecuada. Recordemos que la pubertad es la etapa de la vida en la que se acumula más masa ósea, así que debemos garantizar que nuestros adolescentes no solo consuman suficientes alimentos, sino que estos sean de calidad nutricional y que realicen actividad física también adecuada para su edad. Luego en la etapa adulta también seguimos con la recomendación de que nos alimentemos tanto hombres como mujeres de manera adecuada para mantener la salud de nuestros huesos. La mujer en especial tiene mayor riesgo de sufrir alguna enfermedad como la osteoporosis, sobre todo cuando inicia la etapa de la menopausia. Esta es una etapa normal en la vida de la mujer en la que ocurren cambios hormonales. Estos cambios hormonales pueden hacernos más propensas y más vulnerables a sufrir de enfermedades como la osteopenia y la osteoporosis. Así que no olvidemos alimentarnos de manera adecuada. En esta etapa puede hacerse necesario un suplemento de calcio, de vitamina D. Recordemos siempre asesorarnos de un profesional médico y no tomemos suplementos de manera irresponsable. De último, quiero aconsejarles la actividad física, que también es sumamente importante para mantener la salud de nuestros huesos. La actividad física no solo mejora nuestra masa muscular, la cual protege a nuestros huesos, sino que también aumenta la producción de colágeno, que es importante también para nuestro sistema óseo, y aumenta el depósito de sales minerales en nuestros huesos. También les quiero recordar algunos de los alimentos que son ricos en calcio. Tal vez solo tenemos la idea de que los lácteos son ricos en calcio, pero existe una variedad de alimentos vegetales que también nos pueden proporcionar este mineral esencial. En el caso de vegetales tenemos el brócoli, tenemos el epazote, tenemos el berro, que son muy ricos en calcio. También son ricos en otras vitaminas y otros minerales que ayudan a la absorción de este. En el caso de algunas semillas como el ajonjolí o las almendras, también podemos incluirlas en nuestra alimentación, ya que nos proporcionan calcio. Algunos cereales integrales también han sido fortificados con este mineral, así que debemos incluirlos sobre todo en nuestros desayunos, ya que nos aportan una buena cantidad de fibra. Y si vamos a consumir lácteos, procuremos que estos sean descremados para asegurar que no tenemos un consumo excesivo de grasas saturadas y grasas trans en nuestra alimentación. Ahora compartimos junto al doctor Jacobo Aguilar, quien se encuentra con nuestro invitado, para que podamos aprender por qué se enferman nuestros músculos y nuestros huesos y cuáles son las enfermedades más comunes que podemos padecer. Fabulosa la manera en la que podemos presentar todo lo que es la conformación del sistema musculoesquelético. Ya pudimos ver lo que ocurre en el aspecto embriológico y pediátrico. Ahora vamos a pasar a una parte igualmente importante y vamos a hablar ya con el experto en reumatología. Para eso está hoy con nosotros el doctor Henry Briones. El doctor Henry Briones lo conozco desde hace muchísimo tiempo, tuvimos los mismos mentores y tutores y maestros, y él es médico y cirujano, además hizo la especialidad en medicina interna y luego viajó a España a hacer reumatología. Henry, bienvenido. Gracias, Jacobo, muy amable. Alegrísimo aquí que estés con nosotros dando toda esta información. Hablemos de qué es la función de todo ese aparato locomotor, todo ese sistema musculoesquelético. ¿Por qué es tan importante conocer del mismo, cuidarlo y mantenerlo en buena forma? Bien, el sistema musculoesquelético está compuesto por varias partes. Uno son los músculos, como bien dice el nombre, otros son los huesos y por supuesto parte de la estructura que conforma el sistema musculoesquelético incluye articulaciones, tendones, ligamentos, nervios incluso, y su función principal es proveernos de la movilidad necesaria para poder desenvolvernos en nuestras actividades diarias. Protege también nuestros órganos internos, ¿verdad? Que esa es otra de las funciones principales, y pues nos da una estructura física que nos pueda lograr incluso identificar a cada uno de nosotros de forma diferente. Cuando estamos hablando de toda esta condición,
nos preocupa también saber de qué puede enfermar. ¿Qué ocurre que puede ocasionarse un deterioro que puede ir siendo paulatino, silencioso? ¿Qué va ocurriendo? Que va deteriorando conforme va evolucionando el ser humano en su vida. ¿Qué puede ir deteriorando este sistema? Bien, Jacobo, hay varias cosas que pudieran implicarse dentro de las posibles causas de deterioro del sistema musculoesquelético. Se habla de causas de tipo genético, ¿verdad? No tanto hereditario, aunque por supuesto también hay causas hereditarias. Por ejemplo, las distrofias musculares es un problema de tipo hereditario que está ligado a los cromosomas y a la herencia. Pero cuando hablamos de aspectos genéticos, pues muchos de ese aspecto está implicado, por ejemplo, en lo que es el desarrollo de enfermedades como, por ejemplo, artritis reumatoidea, enfermedades como osteoartritis. Hay quienes incluso han llegado a mencionar con los años que la osteoartritis, que es una enfermedad que afecta principalmente al cartílago que componen las articulaciones. Es interesante, Jacobo, no me estoy desviando del tema, pero tenemos un número grande de articulaciones, ¿verdad? Es decir, 320 pares, 670 articulaciones. Interesante, muy bonito, ¿verdad? Solo en la columna de la pelvis son 76 articulaciones. Pero regresando al tema principal, te diría que el cartílago, que es una parte importante que nos da facilidad de movimiento articular y soporte de peso, es una de las cosas que más sufre en este tipo de enfermedades. Y esa es la principal característica de la enfermedad denominada osteoartritis o enfermedad articular degenerativa. Por supuesto que hay otras entidades, como por ejemplo las enfermedades autoinmunes, que también tienen como una de sus manifestaciones principales las alteraciones del sistema musculoesquelético, como por ejemplo artritis. Artritis aparece en 200 problemas diferentes, pero estas enfermedades autoinmunes, como por ejemplo lupus eritematoso, síndrome de Sjögren, escleroderma o polimiositis, dermatomiositis, que es otro tipo de enfermedad que no solo afecta a las articulaciones, sino que también principalmente afecta a los músculos, pues son de ese tipo de enfermedades donde el sistema musculoesquelético sufre muchísimo. En este deterioro de esta condición, ya habiendo separado las autoinmunes, ¿por qué se va dando esa degeneración, digamos, o ese deterioro del sistema? Si hubiera algunas implicaciones que sean de manera muy general o algunas cosas particulares. Por supuesto, Jacobo. Uno pues menciona que en el caso de la enfermedad articular degenerativa u osteoartritis, que es el nombre usual con lo que uno identifica este problema, sabemos de que hay múltiples factores. Es decir, no solo es el hecho de que, bueno, puede haber herencia. Les voy a poner un ejemplo, enfermedades donde se va a afectar la articulación interfalángica distal, esa es se hereda de madre a hija. Aparecen unos nódulos que se llaman nódulos de Heberden, ¿verdad? Se llaman muy bien los maestros, ¿verdad? Así que, pues son parte de este tipo de problema. Estos nódulos es un factor aparecen en las interfaldistales, en esta parte de nuestras extremidades, en los dedos, aparecen acá, y eso pues obviamente identifica este tipo de enfermedad. Esa sí es una herencia, claro, de madre a hija principalmente. Pero también hay otros factores como por ejemplo... Más en mujeres. Más en mujeres. ¿Y eso es por alguna condición particular? No está bien claro todavía, pero sí puede estar ligada a algún tipo de problema de tipo de herencia genética. Al decir genética uno tiene que identificar, mire, esto no está relacionado directamente con cromosomas, pero sí puede estar relacionado con la codificación genética que cada uno de nosotros tenemos. Por supuesto, uno me dice, bueno, pero si está hablando de que se hereda de madre a hija, pues obviamente sí tienen que ver algo los cromosomas, ¿verdad? Pero regresando al punto de que hay otros factores que influyen, eso por ejemplo, el sedentarismo, la falta de ejercicio. Siempre, ¿verdad? Está implicado en esto. Golpes, por ejemplo, hay enfermedades, hay tipo de trabajo donde uno recibe una gran cantidad de estrés a sus articulaciones. Te pongo un ejemplo, las personas que trabajan haciendo carreteras o que tienen que cambiar con esos martillos neumáticos, sufren muchísimo sus articulaciones. Dentro de toda esta gama que estamos viendo, obviamente uno diría, bueno, ¿qué hacemos para ir previniendo de alguna forma? Dentro de las ocupacionales, las profesionales, las deportivas,
todo este grupo de gente, como tú bien dices, que pueden darlas o manifestarlas. ¿Hay una norma general de mantener un cuidado, prevención? Bien, lo más importante pues es mantener un buen peso. Recordemos que las articulaciones son parte importante de nuestro sistema musculoesquelético, sostienen peso. ¿Qué significa eso? Nuestra columna, las caderas y las rodillas son las articulaciones que sostienen nuestro peso. Entonces, esas si sufren, lo hacen porque tenemos un exceso muchas veces de peso y eso debemos de controlarlo. Si te referís al hecho de que, mire, ¿qué voy a hacer yo para mejorar mi sistema musculoesquelético, hacer ejercicio. No tiene que ser un ejercicio extremo, no tiene que ser un deporte de alto nivel, pero sí hacer un ejercicio programado, mantener un buen peso, tener una buena dieta. Eso nos va a permitir que nuestro sistema pues logre mantenerse en la forma más adecuada posible. Claro. Henry, muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora, luego de toda esta información tan útil y del conocimiento sobre nuestro sistema, articulaciones, número de huesos, en fin, a hablar de algunas entidades específicas que son parte ya de un grupo de personas en cuanto a sus padecimientos, para que sepamos más de ellas, cómo prevenirlas, cómo tratarlas o cómo hacer un rescate que los logre llevar a una buena funcionalidad. Continúe con nosotros. Dato importante. El cuerpo humano tiene 320 pares de articulaciones, 640 en total. Solo en la columna vertebral tenemos 76 articulaciones. Las articulaciones que más impacto reciben en el transcurso de la vida son la columna, la cadera y las rodillas, pues son las que soportan nuestro peso. Por esta razón, es importante conservar un peso adecuado para evitar sobrecargarlas. Es momento de compartir con ustedes unos consejos de salud, pero al volver estaremos de lleno conversando sobre la osteoartritis y la osteoporosis. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Albert Einstein decía lo siguiente: hay una fuerza más grande que la electricidad, el vapor y la energía atómica, y eso se llama voluntad. Y no hay una voluntad más grande que las ganas de vivir, y es por eso que en nuestro segmento Cambiando Vidas queremos presentarles esas historias que nos permiten conocer personas que han transformado su vida y que hoy siguen adelante. Y de la mano de la periodista María Luisa Gómez conocemos las historias de estos extraordinarios personajes que han transformado sus vidas. Bueno, estamos ahora reunidos con don Hugo Ayapán Mus. Él es una persona con muchos talentos. Él es músico, tecladista, bajista, percusionista, de todo. Y tiene un trabajo, afortunadamente lo tiene, porque tuvo que separarse de su trabajo un tiempo en el Teatro Don Juan, aquí en la ciudad de Guatemala. Y la razón por la que se separó de su trabajo, de algo que tanto le apasionaba, fue una complicación médica. Cuéntenos un poquito, Hugo, bienvenido. Sí, muchas gracias por este espacio. Viera que fue una complicación, como dice, va así tan sencilla, va, porque yo de la noche a la mañana, ¿va?, andaba haciendo mis mandados y empecé a sentir una molestia en la parte de abajo del riñón, ¿va?, una molestia que no le puse importancia. A los 5 minutos empecé a sentir como que empezaba a adormecer un poco la pierna derecha, ¿va? Y tampoco le puse tanta importancia, ¿va? Me fui a casa a descansar. El día siguiente amanecí y me topé con la sorpresa de que no podía movilizar mi pierna, ¿va? O sea, de un día al otro, esto usted no tuvo síntomas antes, algo que le dijera que se iba a enfermar, nada, ni gripe, pues. No. Un pinchazo, que fue lo que sintió, un pinchazo, y empezó ese proceso tremendo. Ahí empezó, sí empezó prácticamente ese malestar y viera que
mi sorpresa fue de que no podía movilizar, no podía dominar mi pierna, porque cuando levantaba la pierna, quería hacer el intento de levantar mi pierna y agarraba para la izquierda o para la derecha, no me obedecía. Fue algo así, sinceramente, que sí me preocupé bastante, ¿va? ¿Qué hizo? Viera que inmediatamente, gracias a Dios, mi familia me apoyó bastante, y me llevaron a tratamiento así rápido, porque ya era una emergencia, porque ya no podía movilizarme, y ya empezaba con la otra pierna también, la pierna izquierda. Ese era al revés, porque en la derecha viera que fue de arriba para abajo, y la siguiente pierna era de abajo para arriba, que me llegó a la altura casi de la rodilla. Entonces me llevaron y entonces ya me costaba movilizarme un poco más, y me llevaron a tratamiento y ahí me recetaron medicamentos. ¿Lo diagnosticaron en esa primera consulta? ¿Le diagnosticaron, le dijeron qué podía hacer? Solo me dijeron más o menos, o sea, no me había hecho exámenes, nada, solo me dijeron que era un virus que había adquirido, vía respiratoria, que me había pegado en la parte baja de la cadera. Y me recetaron un medicamento inmediatamente, y de hecho uno de ellos es la lírica, y estuve tomando esteroides también. Pero posteriormente le hacen ese diagnóstico, digamos, es un virus y lo que le llaman, y usted me comentaba, aprendiendo un poco de medicina, nosotros también, ¿verdad? Como hacemos todos, que era una polineuropatía aguda. Esto, yo traté de informarme un poco con gente que sabe y me decían que las enfermedades que afectan los nervios periféricos, que afectan al sistema nervioso central, y eso es lo que impide esa movilidad. Pero tiene usted ese diagnóstico, le dan esa medicina, ¿y qué pasa? Cuando me mandaron a hacer unos exámenes, de hecho me hice una electromiografía. Ahí fue donde se podría decir que ellos lo vieron como una polineuropatía. Ahí se dieron cuenta ellos de que me diagnosticaron esto, que era eso, sí. Y me dieron el medicamento también, pero no, pasaron casi 4 meses que yo estuve en tratamiento, y no mejoraba. ¿Qué pasó en esos 4 meses? Bueno, varias cosas, entre todo un poco uno se pone así psicológicamente mal, varios síntomas que me pasaron, de que incluso hasta estaba perdiendo mi cabello, caspa. Después me enteré que era porque, o sea, las células estaban muriendo, o sea, sí, me estaba preocupando más, y en sí no mejoraba. ¿Qué sentimientos tiene un hombre activo como usted, casado, con una mujer guapísima, con Yesenia, que lo cuidó, que lo apoyó? ¿Qué sentimiento le dio a usted no poderse levantar? Sí, es algo triste, porque de verdad que sí, bueno, no se puede creer. Incluso yo ni creía que existían esa clase de virus, y en sí es algo sorprendente, es una experiencia que tuve bastante fuerte, pero también así como la tuve, así también estoy logrando salir adelante, gracias al apoyo de la familia también, entre todo, y los doctores también. Bueno, y sigamos un poco contando qué fue lo que sucedió. 4 meses está tomando el medicamento, tiene un diagnóstico, digamos, y usted no ve mayor mejoría. ¿Qué pasa entonces? Sí, viera que fue cuando, de hecho, tuve conocimiento del laboratorio Parmalat, y se podría decir que, bueno, Hugo Aldana, que él me hizo el favor de referirme a ese laboratorio. Empecé a conocer varias situaciones de ahí, y me contactó para allá.
Hugo Aldana es, y para que lo sepan los televidentes, es compañero de trabajo de don Hugo también, y es uno de los Tres Huitecos, un grupo de comediantes guatemaltecos muy conocidos en nuestro país y fuera de nuestras fronteras también, y que tuvo, bueno, a bien hacer un comentario sin mayor interés que tratar de apoyar a un amigo. Hola, mi nombre es Hugo Aldana, teco de los Tres Huitecos. Hugo Ayapán estaba trabajando con nosotros en un show en la noche. Al siguiente día me dijo que se sentía mal, que no tenía movilidad en sus piernas y que le había dado una enfermedad que se llama neuropatía. Fue de un día para otro que él se enfermó, no fue algo que tuviera algún antecedente ni nada, sino que fue de un día para otro que le cayó esa enfermedad donde él ya no podía caminar. Y como uno comparte más con los músicos que hasta con la propia familia, y sí fue algo muy impactante para nosotros. Y nos enteramos de las medicinas que ellos producen, que Farmalat produce. Y le hice el comentario a Hugo que fuera a visitar a Farmalat. Él empezó a sentir ya la mejoría en sus piernas y ya podía caminar por medio de muletas, porque no podía caminar nada. Y me hizo el comentario y de hecho allá empezaron a tratarme, ¿va? Empezaron a dar medicamentos. De hecho, el medicamento que yo estaba tomando me lo suspendieron y me dieron un nuevo medicamento, ¿va? Pero viera que antes de eso me pasó algo que como no iba mejorando, ¿va? De hecho les voy a contar, perdí casi se podría decir el músculo, ¿va? De toda mi pierna, ¿va? Y ya me estaba quedando ya bastante débil la pierna, ya más de lo que ya estaba todavía, ¿va? O sea, en pocas palabras perdí el músculo, ¿va? Y con el medicamento que me dieron en Farmalat empecé a sentir mejoría en los 4 meses, de hecho, ¿va? Ya a los 4 meses se podría decir de que ya había recuperado ya el músculo, ¿va? De mi pierna, ya había recuperado ya en los 4 meses, ¿va? Con ese medicamento, y sí, me cayó re bien, ¿va? Sí. Vamos también a comentarles que el medicamento que don Hugo tomó es Limtox. Realmente no es un medicamento, es un regenerador celular que precisamente estimula todo este sistema inmunológico, las células, su funcionamiento en nuestro cuerpo para que tengan, pues eso, un funcionamiento óptico. Eso fue lo que le recetaron allá en los laboratorios a don Hugo y pues le funcionó bastante bien, según nos cuenta, porque recupera la masa muscular y empieza a ver cambios de ese tipo. ¿Qué más cambios notó usted? Sí, empecé a sentir me puse contento porque empecé a recuperar mi masa muscular. Bueno, aparte de eso también mi terapia, ¿va? Mis ejercicios, ¿va? Que me ponía a hacer el doctor. Y sí, empezó a funcionar mejor el motor, ¿va? El motor de la pierna y sí he sentido mejoría, ¿va? ¿Y esto, de cuánto tiempo estamos hablando? El suceso, digamos, que desencadena todo eso fue en un día, de un día para otro, ya no tenía usted movilidad en una pierna, pasan 4 meses, estamos hablando del 2016. Así es, sí. ¿Y cuánto tiempo después en lo que está tomando el Limtox? Sí, con Limtox se podría decir que ahorita ya llevo 7 meses. En 7 meses ya sí me siento ya mejor, ¿va? Me he sentido mejor, sí. ¿Está trabajando? Sí, actualmente ya estamos trabajando otra vez. Sí, así es. Y es necesario que cuando sintamos cualquier cosa lo hagamos, vayamos a un doctor y empezar por ahí un camino que, bueno, en el caso suyo ha terminado, o espero yo que el resultado completo sea excelente, porque ahora se apoya en una muleta a veces cuando siente que... Así es, sí. De hecho, tenía mis 2 muletas. Ahorita ya ando con una muleta, ¿va? Así como dice usted, ¿va? Ahí ando usándola de apoyo, ¿va? Pero sí, pero Dios próximamente, ¿va? Pero dejarla. Estamos muy contentos de verlo bien, de verlo caminando, de verlo trabajando, de verlo ya en un entorno social también, porque estaba aislado, como él nos ha dicho, y ahora
está de regreso acá con todo, con su música, con su arte, y pues le agradecemos también que comparta con todos ustedes esta experiencia. Él con un diagnóstico claro de una polineuropatía, tomando algunas medicinas, descubre este regenerador celular llamado Limtox, lo toma y en su testimonio y lo que él nos puede decir de manera fehaciente es que ha visto un cambio importante que lo tiene ahora acá con nosotros compartiendo esta experiencia. Así es que muchísimas gracias, don Hugo, por compartir y por estar aquí. Estoy también, muchas gracias por el espacio y quiero mandar un saludo al doctor Eric Prado que me ha estado tratando allá, y Héctor Paredes, buenas personas. Muchas gracias también. La verdad que es una bendición, ¿verdad? Que Dios le haya dado esta oportunidad, porque perder las extremidades inferiores pues es demasiado traumático, y él, siendo un músico muy versátil, darle que Dios le dio la oportunidad de volver a caminar por medio de estos medicamentos de Pharmalat. Muchas gracias a María Luisa Gómez por esta conversación tan extraordinaria y a ustedes por compartirla con nosotros. Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad. Usted se encuentra viendo el programa Los Investigadores Médicos. Hoy estamos aprendiendo acerca de nuestro sistema músculo-esquelético. Queremos compartir con ustedes a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en nuestro canal de YouTube como Los Investigadores Médicos. Ahora conocemos unos datos importantes sobre nuestros músculos. En nuestro cuerpo tenemos aproximadamente 650 músculos esqueléticos, que son los que podemos controlar. En las etapas de sueño profundo, es el momento en que los músculos crecen. Las hormonas que sirven como combustible para el desarrollo muscular son liberadas y los tejidos crecen y se reparan. Sin suficiente sueño profundo, espere a ver los resultados de su trabajo en el gimnasio. Los músculos trabajan y se calientan cuando temblamos. Cuando los receptores de la piel envían señales, el cerebro desencadena algunas contracciones involuntarias en los músculos, provocando los temblores y calentando así el cuerpo. La cantidad de músculos que tenemos en el cuerpo provoca que cuando estén trabajando generen la mayoría de calor corporal que podemos crear de la nada. Casi el 40% del peso del hombre corresponde a la musculatura esquelética. Las mujeres poseen normalmente menos, alrededor de un 20%. El músculo más voluminoso del cuerpo humano es el gluteus maximus, es decir, las pompas. Al caminar, movemos 100 músculos. Cada pie es accionado por 40 músculos y más de 200 ligamentos. Las expresiones de nuestra cara, desde la risa al llanto, están controladas por 18 músculos faciales. Para sonreír, empleas 17 músculos, pero para fruncir el ceño se emplean 43. Así, aunque sea por economía facial, criamos un poco más. ¿Sabía usted que las dos enfermedades que más atacan nuestro sistema músculo-esquelético son la osteoartritis y la osteoporosis? Es momento de conversar de lleno junto al doctor Jacobo Aguilar y nuestros invitados sobre este tema. Pasemos ahora a hablar de entidades comunes y que puede hacerse algo por ellas, e igualmente algunas más drásticas. Henry, aprovechando tu presencia, nos llamó muchísimo la atención lo de la herencia de los nódulos de Hebner y la tendencia en mujeres. Yo tengo una familia en la que viene heredándose esto, pero ¿qué pueden hacer las generaciones actuales para contrarrestar, evitar, detener y mejorar esta posibilidad degenerativa en las manos que son tan valiosas? Bien, quizás lo más importante, Jacobo, es evitar mucho traumatismo para las manos. Las manos es algo que empleamos todo el tiempo, ¿verdad? Para hacer 20,000 cosas diferentes en el día. Escribir, agarrar objetos, levantar objetos, lavarse las manos. Todo eso puede provocar microtraumas que van lesionando el cartílago y que posteriormente van a desarrollar una respuesta del organismo hacia esa falta de cartílago. El mantener un buen ejercicio es importante. El hecho de conseguirse estas pelotitas suaves para tratar de mantener haciendo un ejercicio, pues eso puede ayudar muchísimo a mantener
la movilidad y la dinámica de la articulación para que evite o retrase en lo posible el aparecimiento de este tipo de problemas. Hay gente que, aún teniendo muchos familiares con este tipo de situación, no les da. No las desarrollan. No las desarrollan. Entonces, uno dice, bueno, ¿aquí qué está pasando? Eso probablemente con los años podremos tener respuestas mucho más claras para esa situación, pero lo importante es mantener siempre una buena calidad de vida, ideal no tratar de, o por lo menos tratar de que no se estén lastimando muy frecuentemente las manos, en particular con trabajos sumamente pesados. Yo sé que, por ejemplo, uno pues tiene que lavar la ropa o tiene que lavarse los trastos de la comida, pues muchas veces eso, pues hacerlo a veces en segmentos relativamente cortos puede ayudar, no dejar todo así un gran... Claro. Una cantidad de objetos para que no se pueda diluir un poco el trauma sobre la articulación. Pero aún platicábamos contigo que también aspectos como la computadora, la repostería, contribuyen a que hayan lesiones. Por supuesto. Ahí incluyen, aparecen otras situaciones, como por ejemplo las personas que trabajan digitando datos, que están 8 horas sentadas enfrente de la computadora, pues obviamente pueden llegar a desarrollar túnel del carpo. También pueden tener traumas en las articulaciones por el teclado. Muchas veces los teclados no son tan suaves como se aparenta. El impacto, que puede no ser mucho, pero el impacto que se da puede llegar a lastimar la articulación. Amplíanos un poco más del túnel del carpo para nuestra gente que nos ve y que quiere saber un poco más. Claro, de eso. El túnel del carpo es un tipo de situación donde hay una inflamación de la región del carpo. El carpo es la muñeca. Claro. Ahí corre una serie de tendones, hay huesos, hay tendones y hay un nervio. Bueno, hay varios nervios, pero el nervio más importante al que me refiero con esto es el nervio mediano. Ese nervio mediano que pasa literalmente entre estos dos ligamentos flexores, pasa en un lugar tan estrecho y tan milimétrico que cualquier inflamación que pueda originarse en los tendones adyacentes o en este ligamento que corre de esta forma, que es el nombre exacto, probablemente algún traumatólogo ortopeda me va a recordar a mi abuelita, pero el retinacular acá, ese tipo de ligamento puede llegar a presionar por inflamación al nervio mediano y provocar una disminución de la sensibilidad en lo que son el dedo pulgar, el índice, el medio y la mitad del anular. Que lo vemos con mucha frecuencia, ¿verdad? Es con mucha frecuencia, sobre todo en gente que trabaja este tipo de situaciones. Mucho objeto pesado, con mucho trauma, vibración en la computadora, ¿verdad? La repostería. Perdón que voy a mencionar esto, ya sé que me voy a echar en contra a mucha gente, pero los videojuegos o estar chateando en el teléfono puede ser también a veces una causa o motivo por el cual esto se pueda llegar a desarrollar. Pasemos ahora a hablar un poco de las otras muy frecuentes, ¿verdad? Y la artrosis, la osteoartritis, que nos mantiene siempre muy preocupados y que indefectiblemente mucha gente cree que tiene que llegar el momento en que va a padecer de estos problemas, rodillas, sobre todo, articulaciones mayores, caderas. Las caderas es quizás lo más delicado porque realmente tener afectada una cadera significa estar limitado en tu movilidad, ¿verdad? Ya uno no puede caminar adecuadamente por el dolor y eso puede llegar a pasar porque se pierde el cartílago de la articulación coxofemoral. Igual las rodillas, ¿verdad? Las rodillas también sufren muchísimo y también lo limitan a uno, pero como comentamos hace un momento, son las que cargan peso y si nosotros le ponemos un esfuerzo extra por cargar más libras de peso de las que debería, ¿verdad? Eso pues contribuye muchísimo. Una libra de peso que tengamos de más son 3 libras que carga nuestra rodilla. Claro, ¿cómo prevalece permanentemente el hecho de que tenemos que mantener un cuidado diario sobre mantener buenos hábitos alimenticios, conductuales que eviten que haya este deterioro? Henry, muchísimas gracias. Nosotros siempre llevamos información de carácter profesional a todo este gran auditorio. Sin duda, estoy seguro que vamos a empezar a cuidar más nuestro sistema tegumentario, locomotor, musculoesquelético. Gracias, Jacobo, muy amable. Gracias. Muchísimas gracias. Ustedes pudieron oír de boca del profesional los cuidados que tenemos que tener con toda esta estructura tan importante. Continúe con nosotros porque vamos a pasar a hablar igualmente de lo que puede ir ocasionando el estrés oxidativo
y qué propuesta hay en medicina biomolecular para mantenernos adecuadamente bien. Dato importante: osteoporosis, enfermedad que adelgaza y debilita los huesos. Sus huesos se vuelven frágiles y se quiebran fácilmente, especialmente los de la cadera, espina vertebral y muñeca. Osteoartritis, enfermedad que daña el tejido resbaladizo que cubre los extremos de los huesos de una articulación. Este tejido resbaladizo se llama cartílago. Cuando esto ocurre, los huesos comienzan a rozarse entre ellos. Esta fricción causa dolor, hinchazón y pérdida del movimiento en la articulación. Con el tiempo, la articulación puede perder su aspecto normal. Ahora compartimos con ustedes unos consejos de salud, pero al volver estaremos hablando de la tercera vía y cómo puede ayudarnos a combatir esta terrible enfermedad que ataca nuestro sistema músculo-esquelético. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad. Imprescindible para todo lo que es la locomoción, todo lo que tiene que ver con movimiento, fuerza, tracción. Y es un sistema de importancia también para el desarrollo de productos diferenciados. Para esa parte está hoy conmigo la licenciada Maribel Urrutia. Ustedes la conocen por programas anteriores. Ella tiene una gerencia investigativa y vamos a trabajar con ella y a platicar sobre cómo Pharmalab se interesó también en mantener un sistema musculoesquelético apto, capaz, hábil, saludable y bien conservado. Mari, bienvenida. Gracias, Jacobo, muy amable, qué gusto poder estar otra vez aquí contigo y con ustedes, aquí siempre platicando de lo que nos apasiona. Claro, que es la salud y el bienestar, ¿verdad? Así es. Y en ese sentido te hago como una primer pregunta. ¿Qué te llevó a ti, dentro de tu desarrollo en Pharmalab, en esta gerencia investigativa, a trabajar sobre un producto para el sistema musculoesquelético? ¿Cómo nace la idea y cómo finalmente se conforma? Fue algo muy interesante. Esta formulación vino de la gerencia general, que también tú sabes que es parte de toda esta investigación. La formulación muy ad hoc, muy atinada, ¿verdad? Con mucho respaldo científico, de agregarle a las formulaciones que normalmente se habían trabajado de glucosamina más condroitin, agregarle un colágeno hidrolizado, ¿verdad? Con características muy especiales, muy específicas, que hoy vamos a hablar un poco acerca de ellas, qué le aporta al organismo, porque es muy interesante cómo se conjuga toda la formulación y cómo es el proceso regenerativo a nivel musculoesquelético. De acuerdo, el sistema musculoesquelético requiere de estas condiciones proteicas para tener elasticidad, contractilidad. ¿Qué es lo que aporta la fórmula exactamente al desarrollo de todo lo que es tendones, huesos, ligamentos, articulaciones? Es muy interesante ver el aporte del colágeno. En primer lugar, es hidrolizado. Esto significa que la molécula pasa por cierto proceso de hidrólisis y se vuelve una molécula pequeña, capaz de poder ser absorbida y llegar al lugar específico donde se necesita, que son las articulaciones. Luego, algo muy interesante, el tipo de colágeno. No es cualquier colágeno, no es cualquier colágeno hidrolizado, sino que es un colágeno que es de pez. El origen marino es algo muy importante, muy interesante en este aporte del colágeno, ya que el colágeno de pez, su molécula, es muy similar a la del colágeno tipo 2, que es el que encontramos en las articulaciones. Entonces encontramos una afinidad, un parecido muy grande, lo cual hace que su absorción y su dirección, una vez ya ingerido en nuestro cuerpo, sea muy alta, el porcentaje de absorción de un 95%, y se aloje específicamente en las articulaciones, que es donde requerimos
y es donde necesitamos el soporte en cuadros de artrosis, osteoartritis para el paciente. Y algo bien interesante es la cantidad de aminoácidos que le aporta el colágeno hidrolizado a la dieta, ¿verdad? A la formulación en especial de Artrosil. Los aminoácidos, normalmente en la dieta, estos aminoácidos los encontramos en muy pocas cantidades. Recordemos que nuestra dieta ha cambiado mucho y ya no comemos cosas que antes comíamos con las abuelitas. Entonces, es bien importante ver la cantidad de colágeno, de aminoácidos que nos aporta a la dieta. Está la prolina, una alta cantidad de prolina, hidroxiprolina, la glicina y productos de la hidrólisis, de la hidroxilación de estos aminoácidos. Entonces, específicamente es el refuerzo tan importante que le da a la articulación. Esta parte que platicábamos con la licenciada Urrutia relacionada con la formulación es vital, ¿verdad? Aminoácidos, sustancias como condroitina, glucosamina y colágeno. Y ahora la pregunta esencial es, ¿qué beneficios hay para la persona que las toma? Pudimos platicar con el especialista de los problemas tan severos, degenerativos y limitantes de todas las artrosis, ¿verdad? Cadera, rodilla, en fin, todo el sistema musculoesquelético afectado. ¿Qué beneficios da y cuándo puede una persona, ya en la etapa adulta, empezar a utilizar esto de manera preventiva o de tratamiento? Es muy importante, como todas las enfermedades degenerativas, que las personas lo puedan tomar desde antes, ¿verdad? Como un preventivo es lo más importante, empezar a una edad adulta, pero no tardía, con un suplemento como lo es Artrosil, que va a reforzar cualquier desgaste. Pero también el colágeno es una proteína que se ha dejado de producir a partir de los 25 años. Entonces va disminuyendo con cada año 5% y cierta cantidad de porcentaje año con año. Entonces es bien importante que desde que empieza a disminuir la producción de colágeno, podamos ingerirlo con mayor frecuencia con los suplementos. Entonces, a partir de los 30 años se puede especialmente poder prevenir cualquier tipo de enfermedad osteoarticular con Artrosil. Y por supuesto, hay deportistas de alto rendimiento, correr, marchar, tanto tipo gimnasia, tanto ejercicio que hace golpe en las articulaciones. Es muy importante que puedan tomar un suplemento como Artrosil para reforzar toda esa pérdida y ese desgaste. Y en la etapa ya en sí, cuando está la enfermedad asentada, se puede tomar y se ven los resultados en la disminución del dolor, que es lo más temprano que se puede ver. Estudios hablan de las 4 semanas, otros estudios hablan de 6 semanas. Y hay una revista muy importante en la cual nosotros también nos soportamos científicamente, y es el Journal Orthopedic of Trauma. Ellos han publicado muchos estudios en los cuales hacen mención que el colágeno hidrolizado y máxime el parecido al tipo 2 es un aporte importante para la regeneración del cartílago articular. Mari, muchísimas gracias. Esta información es vital porque está sustentada bibliográficamente, tiene todo un soporte científico, y la validez de estas gerencias investigativas que hay en Pharmalat indudablemente son aspectos muy prácticos, informativos, que la población puede tomar en cuenta para poder estar de alguna manera mejor. Así es que, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Jacobo. Y usted recibió una información importantísima. Este aparato es el que diariamente nos conlleva a realizar una función de trabajo y de movimiento. Y esperamos que todo este conocimiento conlleve que se tomen decisiones sobre cómo incorporar a nuestro día a día complementos o suplementos que van a aportar un beneficio para el organismo. Dato importante: Medicina Biomolecular, en beneficio de la salud de nuestras articulaciones, ha desarrollado Artrosil. A base de colágeno hidrolizado, aporta los aminoácidos esenciales para la reconstrucción de tejido conectivo.
Otros dos de sus componentes son la glucosamina, que construye cartílago en las articulaciones, ayudando a mantener la integridad estructural de las mismas y del tejido conectivo, mientras que el condroitín proporciona elasticidad al cartílago. Importante los datos que hemos compartido con ustedes a través del programa Los Investigadores Médicos, hablando de un sistema tan fundamental como lo es el sistema musculoesquelético. Les dejo la invitación a que nos acompañen la próxima semana. Estaremos conmemorando la lucha contra el cáncer de mama en nuestro siguiente programa. Mi nombre es Evelyn Valdés y será hasta la próxima semana. Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad.